Bienvenidos chicos, espero se encuentren bien. Continuando con su curso de estática en el tema de equilibrio en cuerpo rígido, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.49 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática, de Bjorn Johnston de la 9ª edición. Bien, vamos a leer con el enunciado. Nos dice, si se sabe que la tensión en el alambre BD es de 1300 newtons, determine la reacción del bastidor mostrado en el apoyo fijo en C. Antes de iniciar a resolver el ejercicio hay que ver lo que tenemos. Tenemos aquí este bastidor con un cable BD con una tensión de 1300 newtons. Tenemos una carga de 750 newtons vertical en el punto A y una carga de 450 newtons de manera horizontal aquí en este punto. En C tenemos un apoyo fijo o un empotramiento y ese apoyo fijo nos genera tres reacciones, una en el eje X, una en el eje Y y un momento. Y lo que hemos de calcular son esas tres reacciones que tenemos ahí. Antes de iniciar a resolver el ejercicio debemos indicar dos partes importantes. La primera es indicar nuestro marco de referencia y ese aquí ya lo tengo. Y nos dice que para las cargas o fuerzas que vayan en el eje X a la derecha le corresponde un signo positivo. Caso contrario, las que vayan a la izquierda, un signo negativo. Y para las cargas o fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba, un signo positivo. Igual caso contrario, las que vayan hacia abajo, un signo negativo. Y para los momentos que sean en sentido antihorario le corresponde un signo positivo. Los que sean en sentido horario, un signo negativo. Y la otra parte es indicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Por aquí ya lo tengo. En esta parte debemos indicar todas las cargas y reacciones que están en nuestro ejercicio. Aquí vamos a agregar las dos cargas que tenemos, la tensión del cable que tiene un valor de 1300 newtons y las tres reacciones que nos generan nuestro apoyo fijo, que van a ser la reacción en X, que marqué como CX a la derecha, la reacción en Y, que es Y, esa la marqué hacia arriba, y el momento en C, que lo marqué en sentido antihorario. Listo, entonces ya podemos iniciar a resolver el ejercicio. Y lo primero que voy a hacer será calcular mi momento en C. Para calcular ese momento en C, voy a indicar mi primera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos en el punto C debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Voy a iniciar de izquierda a derecha y la primera acción o carga que genera momento al bastidor respecto al punto C es esta que tenemos aquí, la 750 newtons. Esa le genera un momento al bastidor respecto al punto C en sentido antihorario. Entonces le corresponde un signo positivo. Van a ser 750 newtons por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular es esta que tenemos aquí, de 500 milímetros. Podemos ver que la carga está totalmente vertical, entonces aquí tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, su distancia perpendicular al punto C es esta de aquí. Entonces va a ser por 500 milímetros o 0.5 metros. La siguiente carga o reacción que le genera un momento al bastidor respecto al punto C es esta que tenemos aquí, la de 450 newtons. Esa carga le genera un momento al bastidor respecto al punto C en sentido antihorario. Por lo tanto, aquí también le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más 450 newtons por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular es esta que tenemos aquí, la de 400 milímetros. Sería por 400 milímetros o 0.4 metros. Y finalmente la tensión del cable, que tiene un valor de 1300 newtons. Aquí por la ubicación del cable y por el punto respecto al cual estamos haciendo momentos, las dos componentes de la tensión le generan momento al bastidor respecto al punto C. La componente que tenemos en el eje X, esta de aquí, y la componente que está en Y, esta de aquí. Y para descomponer esa tensión en el eje X y en el eje Y necesitamos este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo θ le voy a llamar. Para calcular θ es sencillo. Podemos ver que tenemos este triángulo de BD y hasta aquí. Y tenemos el cateto opuesto, que es el de 600 milímetros, y el cateto adyacente, que es de 250 milímetros. Y para calcular el ángulo θ sería, el ángulo θ es igual a la tangente inversa de 600 milímetros entre 250 milímetros. Y ese ángulo θ nos daría un valor de 67.4 grados. Listo, entonces ya tenemos ese ángulo θ y es el que nos va a servir para descomponer esta tensión en el eje X y en el eje Y. La primera que voy a indicar va a ser la componente de la tensión BD en el eje X. Y esa componente le genera un momento al bastidor respecto al punto C en sentido horario. De esta manera, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Entonces va a ser menos la tensión del cable, que es 1300 newtons, por el coseno del ángulo θ, que es de 67.4 grados,
por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular es esta de aquí, 600 milímetros o 0.6 metros. Y también la componente de la tensión en el eje Y, esta de aquí le genera un momento al vacío respecto al punto C. ¿Sí? Porque podemos ver que tenemos 150 milímetros, que sería su brazo de palanca, su distancia perpendicular al punto C. Entonces esa componente de la tensión en el eje Y también le genera un momento al vacío respecto al punto C. Y esa componente le genera un momento al vacío respecto al punto C en sentido horario. Por lo tanto, aquí también le corresponde un signo negativo. Entonces sería menos 1300 newtons por el seno del ángulo θ, que es de 67.4 grados, por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular es de 150 milímetros o 0.15 metros. Y por último vamos a agregar el momento que tenemos aquí. Como lo mencioné, ese momento yo lo indiqué en sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más el momento en C, que es mi incógnita, y son todas las cargas y reacciones que le generan un momento al vacío respecto al punto C. Entonces mi ecuación la puedo igualar a 0 y de aquí ya despejamos el momento en C. Pero primero vamos a simplificar toda esta parte que tenemos aquí. Al resolver toda esta operación nos daría un valor de 75 Newton metro. Más el momento en C, que es mi incógnita. Igualamos mi ecuación a 0 y podemos despejar aquí ya el momento en C. Aquí el momento en C quedaría de la siguiente manera. O sea, el momento en C es igual a... Aquí los 75 Nm están sumando, pasarían a segundo término con su operación inversa. Sería restando menos 75 Nm. Listo. Aquí este signo negativo lo que me indica es de que yo supuse mal el sentido de giro de mi momento en C. Entonces, este momento no es en sentido antihorario. Este momento es en sentido horario. Así. Por lo tanto, debemos modificar también mi ecuación de equilibrio. En esta parte de aquí. Aquí el momento en C va a ser negativo. Y también aquí el momento en C va a ser negativo. Por lo tanto, aquí sería negativo y aquí ya podemos factorizar ese signo negativo. Listo. Entonces ya tenemos mi primera incógnita, el momento en C. Nos falta calcular la resultante que nos generan estas dos reacciones, Cx y Cy. Pero para calcular esa resultante, primero debo calcular esas dos reacciones. Primero voy a calcular Cx y para calcular Cx voy a plantear mi segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Aquí voy a indicar todas las cargas o reacciones que estén en el eje X. La primera que voy a indicar es esta que tenemos aquí, 450 newtons, esa va hacia la izquierda, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Sería menos 450 newtons más la componente de la tensión de 1300 newtons en el eje X, esta de aquí. Y bueno, aquí para descomponer esa tensión en el eje X debemos multiplicar 1300 newtons por el coseno de θ, que es de 67.4 grados. Y esa componente del cable en el eje X va hacia la derecha, le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más 1300 newtons por coseno de 67.4 grados. Y por último voy a indicar mi reacción en C. Esa la indiqué hacia la derecha, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Más Cx, que es mi incógnita, y mi ecuación ya la puedo igualar a 0. Son todas las reacciones y cargas que tenemos en el eje X. Listo, entonces aquí ya podemos simplificar esta parte, y al simplificar esa parte nos daría un valor de 49.6 newtons, pero eso es un valor positivo, y al despejar Cx, ese valor de 49.6 newtons pasa a ser un término con su operación inversa, que sería restando. Entonces Cx va a ser igual a menos 49.6 newtons. Igual aquí lo mismo, lo que me indica este signo negativo es de que yo supuse mal la dirección de Cx. Esa no va hacia la derecha, esa va a ir hacia la izquierda.
Pues quede de la siguiente manera. Y también debo modificar mi ecuación de equilibrio. Aquí Cx no va a ser positiva, va a ser negativa. Va hacia la izquierda. Aquí sería negativo y aquí ya podemos factorizar el signo negativo de mi ecuación. Listo, entonces ya tenemos Cx. Nos falta calcular Cy. Para calcular Cy voy a indicar mi tercera ecuación de equilibrio. Es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Y aquí voy a indicar todas las cargas o reacciones que estén en el eje Y. Vamos a ver nuestro diagrama de cuerpo libre y la primera que voy a indicar es esta de aquí, la de 750 newtons. Esa va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Voy a indicar Cy, esa la indica hacia arriba, le corresponde un signo positivo. Y también debo indicar esta componente de la tensión en el eje Y, esta de aquí. Y para descomponerla vamos a multiplicar 1300 newtons por el seno de 67.4 grados. Y esa componente va hacia abajo, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Entonces mi ecuación de equilibrio en el eje Y quedaría de la siguiente manera. Sería Cy positiva menos 750 newtons menos 1300 newtons por el seno del ángulo θ, que es de 67.4 grados. Y son todas las cargas y reacciones que están en el eje Y. Entonces mi ecuación le igual a 0 y ya podemos despejar Cy. Cy va a ser igual a, aquí al simplificar esta parte nos daría un valor de menos 1950. Para pasarse a un término pasaría con su operación inversa, que sería sumando. Va a ser más 1950 newtons. Listo, entonces ya tenemos Cx y Cy. Pero lo que nosotros debemos de calcular es esta resultante que hay aquí. Este de aquí. Con su respectivo ángulo respecto a horizontal. Ese ángulo lo voy a llamar alfa. Y para calcular C, que es mi resultante, podemos utilizar teorema de Pitágoras. Podemos ver que tenemos el cateto opuesto, que es Cy, y el cateto adyacente, que es X. Y C, que es mi resultante, es la hipotenusa. Entonces podemos utilizar teorema de Pitágoras sin problema. Y para calcular el ángulo alfa voy a utilizar la función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, que es Y, y el cateto adyacente, que es X. Esa función trigonométrica es la tangente. Y bueno, primero voy a calcular la resultante, que es C. Eso lo voy a hacer por aquí y queda de la siguiente manera. C, mi resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de Cx al cuadrado. Cx tiene un valor de 49.6 newtons. Esto al cuadrado. Más Cy al cuadrado. Cy tiene un valor de 1950 newtons. Esto también al cuadrado. Al hacer su operación, C nos daría un valor de 1950 newtons. Listo, entonces ya tenemos esa resultante en C. Y para calcular el ángulo alfa voy a utilizar la tangente. Entonces alfa va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es Cy, y esa tiene un valor de 1950 newtons. Entre Cx, que tiene un valor de 49.6 newtons. Aquí en esta partida en Nicolás Unidas, al hacer la división, esto se hace dimensional. Y al hacer esa operación, el ángulo alfa me da un valor de 88.5 grados. Esto respecto al horizontal. Listo, entonces ya tenemos mi resultante en C, su dirección y el momento en C. Entonces fue todo el ejercicio. Y lo único que puedo mencionar de este ejercicio es de que siempre es muy importante saber respecto a qué punto vamos a estar haciendo sumatoria de momentos y ubicar cuáles son las cargas y reacciones que dirigen momento al elemento respecto al punto que estemos haciendo sumatoria de momentos. En este caso, las dos cargas que tenemos aquí le generan un momento y por la ubicación del cable, también las dos componentes del cable le generan un momento al elemento respecto al punto C. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Pero bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacernos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de tema, lo pueden dejar ahí en los comentarios también. Me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.